Génesis capítulo 32. Hemos visto hasta aquí cómo Jacob ya se ha ido de la casa de Labán, su tío. Sabemos que él hizo trampa, engañó a su padre para que su padre le diera la bendición que su padre le iba a dar a su hermano Esaú. En cierta forma vemos aquí a Isaac un tanto rebelde a lo que Dios había ya dicho, que el menor iba a ser el que el Señor había escogido y que el mayor iba a servir al menor. Aún así, Isaac estaba dispuesto a darle la bendición de la primogenitura a Esaú, y pues el Señor permitió que se quedara ciego para que no pudiese distinguir a quién le estaba dando la primogenitura, y con un engaño que preparó Rebeca, la esposa de Isaac, y su hijo Jacob, le dio la bendición a él. Y reconoce Isaac esta bendición, así como la dije, así va a suceder. Entonces, vemos nosotros en el capítulo 31, al principio, leemos que dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. El Señor ya estaba preparando esta situación que es hostil en la casa de Labán, para que se sintiera incómodo Jacob de estar ahí. Ya se había hecho rico. Y el Señor lo permitió de esa manera. Muchos critican a Jacob diciendo, pues era un tramposo. Su nombre era suplantador, que era tramposo. Y con esas trampas engañó a su tío Labán, de manera que se quedó con casi todo el ganado de Labán, que fue el salario que él escogió y que Labán había quedado de acuerdo con él. Pero vemos también que el ángel del Señor se le aparece a Jacob y le da instrucciones acerca de cómo quedarse con el ganado de Labán. O sea, realmente Dios está en medio de esto. No critiquemos tanto a Jacob. Eso me da esperanza a mí, porque ¿saben qué? Dios no busca personas perfectas. Él utiliza todo lo que está alrededor de nuestra vida. Cuando nosotros sometemos nuestra vida al Señor, utiliza aún las situaciones que podríamos pensar, y no quiero que me malentiendan en esto, que podríamos pensar que son un tanto carnales. A veces podemos superespiritualizar. No digo que el Señor va a utilizar nuestras situaciones carnales, pero a veces podemos superespiritualizar tanto como debe ser nuestra actitud delante de Dios, que somos imprácticos, que somos irreales, ¿verdad? Y no llegamos entonces nunca a tener una buena relación con el Señor activa, porque pensamos que debemos ser como los superespirituales. Y vamos a ver aquí cómo el Señor utiliza todas estas situaciones, que incluso muchos de los comentaristas critican a Jacob diciendo, bueno, Jacob el pobre, aunque el Señor le va a cambiar el nombre, vemos que sigue siendo el viejo Jacob, vuelve a su vida antigua. Pero yo no lo veo tan así, porque ¿saben qué? El Señor a nosotros nos usa como somos. Todos podemos recordar cómo éramos antes de ser cristianos, de entregar nuestra vida al Señor, y cómo somos ahora. Y el Señor utiliza gran parte de nuestra propia naturaleza, de nuestras características, pero ahora gobernadas por el Espíritu Santo. No venimos a hacer un cambio tan radical que perdemos nuestra personalidad. Nuestra personalidad es conservada, pero ahora el Señor la utiliza con el poder de su Espíritu Santo para sus propósitos. Entonces, vemos esta situación hostil, pero no solamente hay esta situación hostil que acabamos de leer aquí en el capítulo 31, sino en el versículo 3 dice: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, vemos que el Señor se le aparece también allá cuando estaba con Labán en la tierra de Aram, y le dice, vuélvete a tu tierra, ya es el momento que te regreses. Ahora, yo me imagino que en el transcurrir de esto que vamos a ver aquí, lo primero que venía mientras está huyendo de Labán en la mente de Jacob es que no me vaya a perseguir Labán, hay que irnos rápido. Y me imagino que apresuró a sus hijos y al ganado que tenían de alguna manera, aunque él sabe que no lo puede correr mucho porque se pueden morir, tiene crías y sus hijos son pequeños. De alguna manera tuvo que andar a prisa y con el temor de que Labán lo puede tomar. O sea, atrás tenía este peligro y huye. Pero más adelante en el camino, ya una vez que lo de Labán va a ser solucionado por parte de Dios, y sí, lo alcanza Labán. Y Labán venía con un mal propósito. Tomó hombres de guerra, venía a la fuerza a quitarle a Jacob lo que él pensaba que era de él. Y le dijo, esas hijas son mis hijas, esos nietos son mis nietos. Labán le estaba diciendo, eso que tú tienes, todo lo que tú tienes es mío. Y se lo dice, y yo no puedo hacer nada. Ya hay poder en mí para hacerte mal, pero Dios se me apareció y me dijo, cuidado, no le vayas a hablar descomedidamente, ni bien ni mal, a Jacob.
Entonces el Señor protege ahí a Jacob, y a Jacob como que se libera en ese momento de la situación de Labán. Y Jacob confronta a Labán, lo confronta terriblemente. Esto es bueno que lo veamos porque ahora se va a enfrentar con Esaú y va a ser completamente diferente su forma de confrontar a Esaú que como confronta a Labán. ¿Por qué? Porque con Labán tenía la conciencia limpia. Él había dado buen testimonio y aunque había hecho el truco que Dios le había dicho para quedarse con lo mejor del ganado de Labán, venía con instrucciones de parte de Dios. Lo que había hecho con Esaú no venía con instrucciones de parte de Dios, sino con instrucciones de parte de su madre, que eran instrucciones de trampa, aunque Dios estaba en medio de todo esto también. Pero tenía su conciencia, en su conciencia había culpa por cuanto lo había hecho mal. Entonces, vemos que ahora se cambia la situación en la mente de Jacob. Ahora se empieza a preocupar por lo que viene adelante. ¿Hacia dónde va? Pues va a la tierra de sus padres. Va a encontrarse con Esaú. Su madre le había dicho, vete a la casa de Labán y estate ahí hasta que la ira de tu hermano se apacigüe. Cuando se apacigüe la ira de tu hermano, yo te voy a enviar para traerte de allá. Su madre jamás le llamó. Su madre jamás le llamó. Murió antes de que eso pasara. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Esaú no se había apaciguado. Porque si no lo hubiera mandado llamar inmediatamente. Entonces todo eso está en la mente de Jacob. Está bastante preocupado, bastante alterado. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 32 que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Es todo lo que se nos dice en este momento de estos ángeles y luego cambiamos de tema. Ahora, esto es importante porque ¿por qué se le aparecen estos ángeles a Jacob? ¿Y cómo eran estos ángeles? Vemos en la Biblia que muchos ángeles toman forma de ser humano, a veces irreconocibles como ángeles. En Hebreos nos dice, cuídate de la hospitalidad, porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. No sé cuántos de ustedes se han topado con una situación que de repente es como sobrenatural, que una persona los ayuda en una situación totalmente especial. Yo me acuerdo un amigo, un hermano en la fe, allá en México, que es de gran estatura, tuvo un accidente fuerte en la carretera. Dice que llegaron 2 tipos que se acercaron ahí y lo sacaron del auto así en peso por arriba, más grande que él. El tipo es de gran estatura y los otros que llegaron lo sacaron así en peso y se fueron y nunca los volvió a ver, nunca los conoció. Y para él dice, seguramente fueron ángeles que el Señor envió ahí para librarme en ese momento en el accidente del carro que estaba a punto de estallar en llamas, ¿verdad? Y yo en ciertas situaciones me acuerdo yo en mi vida que el Señor ha enviado ángeles en algún momento para librarme de situaciones especiales. Yo sí creo, aunque suena así como medio de cuento de niños, pero yo sí creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros por lo menos un ángel que nos está guardando, el ángel de la guarda. En realidad sí existe. Dice en Hebreos también que los ángeles son ministros que están al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Nosotros vivimos en un mundo en donde no vemos las cosas espirituales, pero están allí. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Escritura, sino contra principados y potestades. No lo vemos, y como no lo vemos con nuestros ojos carnales, pensamos a veces que no existen, pero están allí. Aquí no sabemos en qué manera, no se nos dice aquí, pero obviamente sabe Jacob que no son simples hombres los que aparecen ahí, sino son ángeles. De alguna manera Jacob se da cuenta que son ángeles. Y yo creo que es para mostrarle ahí, el Señor le está dando una especie de ánimo, de fortaleza, para que se dé cuenta él que no está solo. El Señor fue el que le había dicho, regrésate a tu tierra. Se empieza a poner nervioso y el Señor ya lo había librado de la mano de Labán. Y ahora le presenta a estos ángeles para darle ánimo, No estás solo. No importa cómo vaya a venir Esaú, ve esta compañía de ángeles que está contigo. Aún así, muchos comentaristas también vuelven a criticar a Jacob por su falta de fe, porque vamos a ver que en este momento va a empezar a hacer ciertas tretas para llevar a cabo aquello que quiere llevar a cabo, de caerle bien a su hermano Esaú. Pero no debemos ser tan duros con Jacob, porque yo pienso que Dios, en su respuesta a una oración que él va a hacer, también le da sabiduría a Jacob de cómo hacer las cosas. Muchas veces queremos ver la respuesta de Dios como algo sobrenatural. Si le pedimos al Señor por sanidad, y no nos sana, y vamos al hospital y en el hospital el médico nos trata y nos da cierta medicina, nos da cierto régimen o cierto tratamiento, a veces pensamos, pues Dios no me respondió, tuve que ir al médico y fue a través del médico que me sané. Momento, esa puede ser la respuesta que Dios me está dando a mi oración, a través del médico. No pensemos que Dios, todas sus respuestas van a ser,
uno en verdad vamos a oír el canto del cielo y una luz va a descender así y shazam, viene el milagro. Ay, ahí ya recibí la sanidad. Ese sí que vino de Dios, ¿verdad? No, Dios utiliza muchas veces incluso la sabiduría que me da a mí para llevar a cabo las cosas. Saben, yo estoy acostumbrado a, cuando he tenido problemas en el estudio de grabación que tengo, cuando estoy grabando y de repente tengo un problema electrónico, y digo, pero ¿cómo puedo arreglar esta situación? Me pongo a orar y el Señor me da sabiduría y de repente veo, puede ser que este cable tiene que ir para allá, el de allá para acá, y pum, 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 y se arregla el asunto, ¿verdad? Y cositas así, yo he visto la respuesta de Dios en situaciones en donde yo puedo decir, no, pues el Señor no me quiso responder porque yo quería que me llegara del cielo una carta con las instrucciones. O en una visión que Dios me dijera, así es como se hace el asunto. Pero a mí se me ocurrió. No, Dios me da la sabiduría para hacer las cosas. ¿Saben? En Isaías el Señor dice, el que siembra, cuando va a sembrar trigo, hace el surco de tal tamaño, y cuando va a sembrar maíz lo hace de otra manera. Cuando recoge el trigo, lo recoge de esta manera. Cuando recoge el maíz, lo recoge de esta manera. Y cuando recoge la cebada, de esta otra manera. Y para extraer la semilla, la extraen de diferente manera. ¿Y cómo saben, dice el Señor, lo que tienen que hacer? Dice, porque yo, Jehová, les he puesto esa sabiduría en el corazón. Y aquí vemos nosotros que el Señor va a darle sabiduría también, así veo yo, a Jacob, para que sepa cómo tiene que llegar delante de Esaú. Yo no lo veo como una treta de él, de que diga, bueno, yo le voy a pedir a Dios, pero ahora ya Dios no está respondiendo, entonces yo voy a hacer mi cosa como la tengo que hacer. Y vamos a ver qué sucede aquí en el capítulo 32, justamente donde nos va a decir esto. Entonces dice el versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Ahora, notemos que Jacob sabe dónde está Esaú, no por el hecho de que estuviese en una tierra lejana, no se cruzaban las noticias. De seguro sabía tanto Jacob dónde estaba Esaú y qué estaba sucediendo con él, como Esaú sabía dónde estaba Jacob. No se le había escondido. Estaba en la casa de Labán. Y Esaú, ¿saben qué? Esaú ya sabía que Jacob venía en camino. Lo vamos a ver aquí adelante. O sea, él ya sabía y venía en camino para encontrarse con él. Las noticias se corrían. ¿Pero por qué digo esto? Porque dice que estaba en Seir, en Edom. De acuerdo a ciertos descubrimientos que se han encontrado arqueológicos acerca de las costumbres de aquella época, se dice que cuando se presentaba uno delante de un rey, uno se tenía que inclinar 7 veces a tierra, y es lo que va a hacer Jacob más adelante. Lo que nos deja ver que ciertamente Esaú era ya rey de Edom, ya había conquistado ese territorio ahí, que es en donde eventualmente va a vivir su descendencia en Edom, aunque él andaba de Edom y también iba a visitar a su padre. Más adelante vamos a ver cómo van, cuando muere Isaac, lo entierran los 2 hermanos juntos, pero se tiene que separar porque los bienes eran muchos y se vuelve él a Seir, a la zona montañosa de Seir. Y vamos a ver también que él era rey y que tenía muchos bienes. Y podemos decir, pues entonces, ¿dónde se cumple la bendición de Isaac, que le dijo a Jacob que él iba a recibir la abundancia, el rocío de la tierra y la abundancia del fruto de la tierra? Mientras que Esaú él no iba a tener esa abundancia de rocío y de fruto de la tierra. Pero no era tanto la bendición a la persona misma, sino a la descendencia. Nunca llegó en persona Esaú a servir a Jacob como persona. Pero el pueblo que descendió, sí, el pueblo que descendió de él. Cuando regresaron después de 400 años de la tierra de Egipto, cuando fueron a la tierra prometida y conquistaron ese reinado allí, Edom no fue conquistado. Ellos le dieron vuelta a la tierra de Edom porque el Señor les dijo, denle la vuelta. No luchen contra ellos, denle la vuelta. Y no los dejaron pasar. Por aquí no pasan ustedes, ok, pues le vamos a dar la vuelta al territorio. Y llegaron a la tierra prometida, y Edom siempre estuvo en contra de Israel. E Israel los sometió, y ellos servían a Israel. Y cuando podían librarse, se libraban en algunas ocasiones. Tal como decía la profecía que le había dado Isaac: cuando seas fuerte te librarás de la opresión de tu hermano. Pero a veces no podía y volvían a quedar subyugados. Y el último idumeo que vemos en la historia viene a ser Herodes el Grande. Idumeo es que viene de Edom.
Entonces manda a estos siervos a decirle a Esaú lo siguiente, ¿verdad? Yo no vengo a reclamar mi posición de heredero, no vengo a reclamar nada. Yo tengo mucha riqueza, tengo muchas vacas, tengo muchas ovejas, tengo siervos, tengo siervas. Yo vengo ojalá, hacerte acepto delante de ti, no vengo a reclamar nada. Porque él sabe que Esaú está enojado porque recibió la bendición que a él lo correspondía. En ese momento Esaú estaba pensando en riquezas, en ese momento Esaú estaba pensando en bienes, pero ahora Esaú es rey de Edom, no tiene problema, tiene también muchas riquezas. No obstante, fíjense lo que nos dice aquí. El versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Ay, ay, ay. No viene con buenas intenciones, viene con 400 hombres. Seguramente no sabe Esaú en ese momento con qué intención viene Jacob acá. Podría venir Jacob a decirle, mi padre hizo este juramento y esta bendición y ahora yo vengo a reclamar aquí mi situación. No sabe si Jacob viene con hombres también de guerra. Esos 400 hombres son hombres de guerra y lo viene a recibir, lo viene a encontrar. Esta es una noticia completamente alarmante para Jacob. Y dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Estos 2 campamentos no es por lo cual Jacob llamó el nombre aquel, como dice el versículo 2 al final, Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos. Estos 2 campamentos de Mahanaim eran el campamento de los ángeles y el campamento de él. Pero ahora su campamento, o sea, la gente que viene con él, que es una gran cantidad de animales y de gente, la divide en 2 campamentos. Y él piensa, bueno, así si Esaú ataca a uno, el otro huye. El otro campamento huye. En la mente de Jacob podemos ver, viene con 400 hombres, me va a atacar. Esa es la intención de mi hermano. Él me dijo que me quería matar, que cuando mi padre muriera, él me iba a matar. Entonces ahora viene con 400 hombres, seguramente eso es lo que tiene. Ahora, es muy probable, con algunos comentaristas incluso dicen que a lo mejor Esaú estaba en el proceso de andar conquistando territorio y andaba con estos 400 hombres cuando le dieron la noticia de que por ahí viene tu hermano y se dio la vuelta para encontrarlo. Pero como leemos aquí en la Escritura, parece que él ya venía en camino para encontrarlo. Ya venía en camino para encontrarlo cuando se encontró con estos siervos que le dijeron, aquí viene Jacob. Ah, sí, ya sabía, aquí lo vamos a encontrar. Entonces está bastante preocupado Jacob y divide su campamento en 2. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Aquí se pone a orar. Es el momento en donde Jacob realmente, aquí vemos su primera verdadera oración delante de Dios al encontrarse en esta situación. Tristemente, ¿verdad? A veces decimos, bueno, ya cuando no queda más que hacer, pues nada más me quedaba orar. Eso debe de ser lo primero que debemos hacer, pero en este caso Jacob trata por todas las formas posibles, pero cuando ve que no se puede más, se dispone a orar y hace una oración impresionante. Primero dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Le está recordando al Señor, no tanto por recordarle, cuando también nosotros recordamos en nuestras oraciones al Señor, Señor, tú dijiste que donde 2 o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, tú la harías y te estamos pidiendo esto. No es que el Señor diga, de veras sí que dije eso, ¿verdad? Si no me lo dices, no me acuerdo. Qué bueno que me recuerdes. Hay gente que dice, hay que reclamarle a Dios no hay que reclamarle nada, ni hay que recordarle nada. Nosotros somos los que estamos recordando la promesa de Dios y nos afirmamos en esa promesa cuando estamos orando de esa manera. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ahí reconoce la grandeza de Dios y qué importante es cuando venimos delante de Dios nosotros saber que no tenemos derecho, que no venimos porque somos dignos, somos indignos de presentarnos delante del Rey de Reyes, del Creador del universo. Y qué privilegio es poder presentarnos delante de Él. Y dice, Señor, yo soy indigno de todo el bien que tú me has estado haciendo, de todas las misericordias que tú me has estado haciendo. Dice, aquí pasé, solamente traía un bordón, no traía nada más que un bordón cuando pasé este cayado. Y ahora estoy regresando y estoy volviendo a pasar este arroyo y ahora tengo 2 campamentos. Me has multiplicado grandemente.
soy indigno de esto. Se realmente reconoce las bendiciones. Qué importante cuando nosotros oramos recordar los beneficios de Dios, pasados también y presentes. Aquí viene la petición. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, vemos aquí una oración sincera, una oración delante de Dios con el corazón en la mano. Dios no quiere que andemos nosotros inventando cosas que no están. Como algunos dicen, hay que confesar positivamente las cosas que no son. No, hay que decirle a Dios las cosas como son. Señor, estoy asustado. Señor, estoy angustiado porque esto es lo que está sucediendo. Ayúdame. La Biblia en ninguna parte nos dice que debemos tratar de impresionar a Dios. ¿Con quién estamos hablando? Con el que conoce nuestros corazones. Desnudos estamos delante de Él para poder presentarnos tal como somos. Y dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Imaginémonos aquí la grandeza de los bienes que tenía, lo rico que era realmente Jacob, cómo el Señor lo había prosperado, porque dice, de lo que le vino a la mano, toma un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, un total de 580 animales. Es muchísimo ganado, ¿eh? Y es de lo que le vino a la mano, ¿verdad? A ver, pum, de lo que le vino a la mano fue lo que tomó, un presente. Algunos dicen, aquí está uno nuevamente Jacob tratando de engañar, tratando de hacer su trama, no dejando que Dios obre un momento. Yo creo que Dios está obrando a través de esta situación, dándole sabiduría a Jacob en estas cosas. No creo yo que es el Jacob carnal que está haciendo esto, sino el Jacob que se acaba de levantar, de pedirle a Dios algo y no se está cambiando el switch para volverse carnal, sino más bien ya en la sabiduría que Dios le ha dicho, actúa. No es el hombre que ora y se queda con los brazos cruzados. Es el hombre que ora, se levanta y en la sabiduría de Dios, en la dirección de Dios, actúa. Ese es el Jacob que yo veo aquí. Y lo entregó a sus siervos cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Después aquí, en Génesis capítulo 32, versículo 22, vamos a ver un acontecimiento de Jacob que se está preparando para encontrarse con su hermano Esaú. Él, aunque ha orado a Dios, y me imagino que tiene la confianza de que Dios ha escuchado su oración, ha creído las promesas de Dios, no sabe el resultado que va a venir en este momento, está todavía atribulado. Y como he dicho anteriormente, esto en cierta manera a mí me da confianza de darme cuenta que Dios está tratando con hombres y mujeres que somos de carne y hueso. A veces le pedimos al Señor por algo y nos levantamos de la oración un poquito angustiados, no porque el Señor no nos ha escuchado, sino porque no sabemos cuál va a ser la respuesta de Dios. Aunque sabemos que la respuesta de Dios siempre va a ser a nuestro beneficio, tal vez no va a ser lo que yo le pedí. Y yo quiero que me dé lo que yo le pedí. Si no me da lo que yo le pedí, a lo mejor me voy a poner muy triste. Pero siempre va a ser lo mejor para mí en mi vida en este momento. O sea, él sabe que Dios va a llevar a cabo eso y le dijo, Señor, tú prometiste estas cosas y en este momento necesita un momento de soledad, un momento de meditación. Algunos dicen que está buscando orar nuevamente con Dios. Tal vez simplemente está cansado. Ha venido huyendo de Labán, su tío, con toda esta gente, después con la angustia y la preocupación de que se va a encontrar con Esaú. Y luego cuando le llega la noticia de que Esaú ya venía al encuentro con él con 400 hombres, esa angustia se convierte en terror y ora al Señor desesperado.
Saben, mis amados, Jesucristo estaba desesperado orando en Getsemaní, sudando gotas de sangre, diciéndole a sus discípulos, oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Y orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si el Señor estaba angustiado, ¿cuánto más nosotros cuando pasamos por tribulaciones tenemos el derecho de angustiarnos? Debemos de confiar en el Señor y debemos fortalecernos en el Señor y debemos, como en Filipenses dice, sean conocidas vuestras peticiones, no te afanes, sean conocidas tus peticiones delante de Dios y la paz de Dios va a gobernar tu corazón una vez que tú le entregas al Señor tu petición. Pero si de repente estamos angustiados, no nos dejemos condenar por el enemigo que nos diga es que tú no crees, es que te falta fe. No, tampoco debemos dejarnos consumir por la angustia. Esa angustia la debemos dejar en las manos del Señor. Así como el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, que se levantó victorioso y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Cuando Pedro sacó la espada, no dijo, sí, Pedro, saca la espada, hay más espadas por aquí, no, que no me vayan a hacer nada. No, él dijo, Pedro, tranquilo, ¿no sabes que yo puedo orar a mi Padre para que me envíe 12 legiones de ángeles? Cada legión era de 6,000 hombres. 12 legiones. Un solo ángel mató a 185,000 asirios, imaginen ustedes. O sea, pero el Señor dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy, yo la entrego. Por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. O sea, el Señor se levantó victorioso de esa oración. Tal vez aquí no tan victorioso se levantó de su oración Jacob, pero vemos que está en un momento de preparación aquí. Entonces, en el versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, el arroyo de Jaboc. Este Jaboc va a desembocar al río Jordán. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, estaba tratando de descansar y de repente viene un varón a luchar contra él. Y está luchando toda la noche. Y yo no sé qué tipo de lucha, no sé si ustedes han visto el cuadro de Doré, en donde está Jacob luchando con el ángel. Pero el ángel está tranquilo así parado y con una mano está deteniendo a Jacob. Jacob se ve que le está echando todas las ganas y todas las fuerzas. Y el ángel está tranquilamente así como, ok, Jacob, voy a dejar que te canses nada más. No creamos nosotros de ninguna manera que Jacob estaba luchando con el ángel como si el ángel fuese su igual. De ninguna manera. Ahora, ¿qué lucha era? ¿Por qué estaba luchando con él? Yo creo que en este momento el Señor está lidiando con Jacob como a veces tiene que lidiar con nosotros. Cuando nosotros tenemos mucha confianza en lo que nosotros podemos hacer, cómo nosotros nos podemos librar de la situación, en nuestra fuerza, en nuestra astucia, en nuestra inteligencia. Y el Señor a veces tiene que quebrantarnos. Y aquí es la situación que está pasando. Jacob era muy astuto, se las sabía todas, le ganaba a todo mundo, sabía cómo muñequear para salirse con la suya. Y aquí el Señor viene a luchar directamente con él. Esto bien puede ser una teofanía o una cristofanía. El Señor mismo luchando, porque es el ángel del Señor. Como en Oseas dice, estaba luchando con él y era el ángel del Señor el que está luchando aquí. Luchó, dice, hasta que rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tampoco notemos aquí que el varón este ángel era débil, sino que más bien que vio que no se daba por vencido Jacob, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora no te dejaré, no es así como, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Yo tengo el control aquí de la situación. ¿Cómo que raya el alba? Aquí tú no te vas si me bendices o me bendices. No, en Oseas nos dice que él lloró y clamó delante del ángel a decirle, por favor, no te vayas sin bendecirme, por favor. Ahí vemos nosotros la expresión realmente que tenía Jacob en el libro de Oseas. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, tengamos cuidado de esto porque el Señor primero le hace de pronunciar su propio nombre para que se dé cuenta Jacob de quién era él. ¿Cuál es tu nombre? Suplantador. Ese es mi nombre. Tramposo. El que toma por el calcañar.
Dice, ya no va a ser así tu nombre, ahora tu nombre va a ser Israel. Literalmente lo que significa la palabra Israel es Dios prevalece, Dios lucha. No es el que lucha con Dios como algunos lo traducen equivocadamente, o el que prevalece contra Dios, sino Dios prevalece. Es literalmente lo que significa Israel. Ahora, ¿por qué el Señor aquí les está diciendo, tú estás luchando con los hombres y con Dios y prevaleces? Pero en realidad ahora tu nombre va a ser Dios es el que prevalece. Y vemos que lo tocó allí y lo dejó cojeando. En este momento, físicamente, cansadísimo, ahora quedó cojeando. Podemos ver a Jacob después al otro día. ¿Cómo estás, Jacob? Bendecido, ¿verdad? Cojeando. Pero en realidad sí estaba bendecido ahora porque el Señor le había quitado algo de su fuerza con lo cual él confiaba. Y dice aquí, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, vi a Dios cara a cara y aún así estoy vivo. No he muerto por haber visto a Dios a cara a cara. Sabe Jacob, porque lo que le dijo el ángel, yo estaba luchando contra Dios mismo aquí. ¿Verdad? Pero Dios es el que prevalece. Dios es el que prevalece. No sabemos en qué forma fue que empezó a luchar con este ángel, ¿verdad? Pero vemos que no se daba por vencido. Entonces el Señor al tocarlo, lo humilla, diciéndole, Dios es el que va a hacer las cosas por ti. No las vas a hacer ya tanto tú en tus fuerzas, en tu astucia, sino Dios es el que va a hacer las cosas. Tú confía en el Señor y vas a ver cómo Dios va a hacer las cosas. Y vamos a ver que así va a ser lo que va a venir aquí en adelante. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, esa parte del tendón de la cadera de los animales que comen los judíos, por costumbre no la comen. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Aquí nuevamente muchos comentaristas dicen, nuevamente el Jacob carnal con sus tretas va a volver a ser. No, ¿qué queremos que haga Jacob? Jacob tiene que llevar a cabo lo que el Señor ya le ha puesto en su cabeza. Aunque ciertamente podríamos pensar, bueno, ya con todo esto que le pasó, de haber luchado con el ángel, el ángel, él le suplicó que lo bendijera y el ángel lo bendijo. Y el ángel le cambió el nombre y le puso el nombre Dios prevalece. Y si Dios me está enviando para allá, Él va a prevalecer y mi hermano no me va a hacer nada. Todavía está este temorcito en el corazón de Jacob. No lo condenemos, más bien identifiquémonos con él. Porque nosotros también podemos tener nuestro temorcito en el momento de la prueba. ¿Y qué es lo que sucede ahora aquí? Dice que puso las siervas, lo divide, ¿verdad?, a su familia, reparte a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus hijos delante, luego Lea y sus niños, y luego Raquel y a José los últimos. O sea, los que más quería los puso más cerca de él o hasta atrás. Pero fíjense lo que dice el versículo 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, con la actitud que él sabía que debía de tomarse delante de un rey. Lo está reconociendo como rey a su hermano. Se inclina 7 veces. Ha de haber sido un cuadro un tanto trágico para Jacob, vergonzoso para Jacob. Porque él era el que había recibido la promesa de que su hermano se iba a inclinarse, le iba a servir a él. Y vemos que Esaú está sentado, me imagino que en su caballo, como un rey, orgulloso. Y su hermano llega cojeando, pasando a través de la compañía de su familia y viene cojeando. Y cojeando llega y se inclina 7 veces y se postra delante de su hermano. Pero ¿saben qué? Yo sé que como Dios ya estaba tratando y había tratado ya con el corazón de Jacob, también estaba ya tratando con el corazón de Esaú. Tal vez Esaú sí venía un poco furioso. Y ya habían pasado estos presentes que había visto él. Y se fue quedando un poquito como, mi hermano no viene a quitarme nada, me está dando todos estos animales, que él todavía no los recibe. Él es rey, no necesita eso.
pero ha visto todo este asunto. Y luego ve a su hermano que se está inclinando, reconociéndolo como rey. O sea, no viene a quitarme lo que tengo. No viene a demandar la herencia de la familia que supuestamente le debía corresponder a él, por cuando recibió la bendición de mi padre. Porque él dijo, yo ya lo bendije y será bendito. O sea, lo que yo le dije le va a acontecer. Ve que Jacob no viene a demandar estas situaciones y se inclina delante de él. Pero Esaú corrió a su hermano y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Sabes? Esto nos debe dar confianza que cuando nosotros tenemos problemas con algún familiar, que ha habido una situación de disputa y de pleito, de estar orando al Señor en donde el Señor pueda no solamente arreglar las situaciones externas, sino incluso cambiar el corazón de aquella persona que tiene este problema con nosotros, para en un futuro, no muy lejano, ojalá, poder tener un encuentro como el que tuvo aquí Jacob con Esaú, su hermano que él pensaba, esto no se va a solucionar. Y dice aquí, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Nuevamente se pone en la posición, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, y así lo está tratando. Son los hijos que el Señor ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron, con el protocolo, reconociéndolo como rey. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. No le oculta nada a Jacob. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Aquí no le está diciendo, como por ejemplo le dijeron a Herodes, oh, voz de Dios y no de hombre, cuando vinieron de cierto poblado a hablar con él, porque tenía problema Herodes con esta gente de este lugar, y vinieron a hablar con él para que los perdonara del castigo que él les estaba dando, y los perdona, y cuando los perdona dicen, pero eso es voz de Dios y no de hombre, y como no le dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos inmediatamente. Esta no es la misma situación que le está diciendo, tú eres Dios, sino dice, es como si hubiese visto el rostro de Dios, porque me has recibido con tanto agrado y con tanto amor, después de lo que yo hice contigo. Ahora, a Labán, cuando se enfrenta con Labán, aunque Labán venía con hombres armados y todo, y Labán le dice, bueno, Dios me apareció anoche y me dijo que no te tratara mal, ahí le reclama duramente Jacob y le dice, pues ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, yo he andado rectamente en tu casa y tú me has cambiado el salario 10 veces, me engañaste primero con mi mujer y después he trabajado solamente por las mujeres. 14 años tuve que trabajar para ti gratis. Y yo me iba a venir sin nada. Y después tú quisiste que trabajara contigo más tiempo. Y yo te propuse un salario, tú lo aceptaste. Y eso es lo que tengo aquí. Y ahora me corresponde irme. Tengo que hacer lo que yo quiero. Es mi vida, es mi familia, es mío. Y Labán todavía le dice, no, es que eso es mío. Pero lo trata duramente. Aquí no. Aquí no, porque Jacob no se siente con el derecho de tratar a Esaú duramente, porque lo engañó. Dijo, yo te engañé, o sea, no vemos aquí toda la conversación, pero prácticamente le está diciendo, yo te engañé, tú tenías el derecho de reclamarme, tenías el derecho de tratarme duramente, pero me has recibido, me has abrazado, venías con hombres, sí, pero me has recibido bien, ¿verdad? Así que, por favor, recibe este presente, porque estoy tan gozoso de haber visto este trato que pues no le dice ahí que lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero obviamente Jacob lo sabe. Jacob lo sabe porque eso fue lo que le pidió a Dios, que tuviese un buen encuentro con Esaú. Y vemos la respuesta aquí del Señor tremendamente. Entonces dice, por favor, recibe esto, porque es como si hubiera visto el rostro de Dios. Por la clemencia. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Aunque Esaú tenía muchas cosas, Jacob también tenía muchas posesiones. Yo hasta me atrevo a pensar que tenía más posesiones que Esaú,
porque el hecho de ser rey de Edom no quiere decir que tenía muchísimas posesiones, porque Edom estaba en unas montañas un tanto austeras, no con mucha vegetación. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 36 nos dice que de alguna manera va a llegar eventualmente Jacob a establecerse por un tiempo en donde está Isaac, después de muchos años de esta situación, y va a estar allí Esaú, pero se tienen que separar porque los bienes de ambos eran tantos que la tierra no era suficiente para los dos, y se regresa nuevamente Esaú a la tierra al monte de Seir, donde habita, que viene a ser después Edom. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Ahora dice aquí, Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. O sea, vámonos juntos. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Realmente vamos a ver que Jacob no va a llegar a Seir. Y aquí también algunos comentaristas dicen, bueno, aquí Jacob nuevamente ya con sus tretas le está mintiendo a su hermano, porque no va a llegar a donde está su hermano. Yo no sé si era el plan de Jacob llegar a Seir inmediatamente. Eventualmente se va a encontrar con él, después de muchos años. Pero si su hermano lo hubiese tomado como algo negativo, su hermano hubiera regresado con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes acá? Yo no sé qué tanto deseo tenía también Esaú de que su hermano, con todas esas posesiones, con tanto ganado y poco pasto en un solo lugar, para la hacienda de ambos, hubiese querido que llegara a él. Pero el no invitarlo, el no ofrecerle la hospitalidad que era reglamentaria en el oriente, hubiera sido una grosería de parte de Esaú. Así que yo no lo veo tanto como una mentira, sino como una situación práctica de que tal vez pensó, bueno, ¿qué caso tiene de que yo esté allí al lado de mi hermano, tal vez dándole oportunidad de que siga pensando, sí que me engañó, pero ahora me engañó más porque me envió esos ganados para que yo me apaciguara, ¿verdad? Y quién sabe qué pensó Jacob, pero yo lo veo práctico. ¿Para qué estoy ahí delante de una persona con la que ya tuvimos un roce? Ahora quedamos muy bien. Obviamente no podemos habitar en el mismo lugar, y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 36, que ciertamente no podían habitar en el mismo lugar. Pero él le dice que va a seguir hasta Seir y no va a llegar ahí. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? O sea, no te molestes. Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Quiere decir, no te molestes. ¿Para qué? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Yo me imagino que Esaú no es tonto. En ese momento se da cuenta que Jacob tiene su propio plan y yo me voy a mi camino. O sea, él no quiere que lo deje con gente que lo acompañe directamente hasta Seir. Obviamente tiene su propio plan y se acaba el problema. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Aquí también algunos comentaristas dicen, bueno, de desobediencia a Dios se instala en Siquem, pero el Señor solamente le dijo, vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres, y ya está en la tierra de sus padres, en Siquem. De hecho, compra esta propiedad, y es una propiedad que va a seguir teniendo. Más adelante vamos a ver nosotros el acontecimiento de José, cuando sus hermanos lo van a vender. Ellos los envía su padre de donde van a estar ya viviendo en Hebrón, los va a enviar a Siquem a apacentar un ganado que ya tenía ahí. O sea que aquí tiene propiedad y va a vivir por mucho tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo vivió en Siquem? Bueno, a lo que vamos a ver en el capítulo 34, llegó ahí con sus hijos pequeños. En Sucot no sabemos cuánto tiempo se quedó, pero cuando salieron no había nadie mayor de 12 años de los hijos de Jacob. Y cuando están en Siquem vamos a ver un acontecimiento con la hija de Lea, que pues ya está en edad para casarse, en donde va a tener un problema donde la van a violar, pero
pasó mucho tiempo antes de que se volviese a encontrar nuevamente con su padre o con Esaú. Y dice el versículo 20 que erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que esto significa Dios, el Dios de Israel. Ya no más el Dios de Abraham, mi padre, y el Dios de Isaac, mi padre. Ahora, Señor, tú eres mi Dios, ¿verdad? Ahora empieza una relación personal de Israel con el Señor, después de haber luchado con el ángel y de haber visto la mano de Dios obrando en su vida como la vemos nosotros en nuestra vida. Y qué bendiciones cuando vemos al Señor obrando de cerca con nosotros, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Realmente queremos, Señor, aprender a someter nuestras vidas a ti, Señor. No que necesitemos luchar, Señor, contigo, sino que dejemos que nuestra vida tú prevalezcas, Señor, y tú seas el Señor y dueño de nosotros, y que tú hagas tu voluntad perfecta. Ayúdanos a ser dóciles en tu mano, Señor, obedientes, y dejar que tu Espíritu Santo nos guíe en todos nuestros caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.